Esta noche, conoceremos nuevos detalles sobre la muerte del legendario actor Gene Hackman. El actor ganador del Oscar, Gene Hackman, y su esposa, cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa de Santa Fe, ubicada en el 1425 de Old Sunset Trail, fueron hallados sin vida. A 40 metros por debajo de la biblioteca privada de Gene Hackman, la linterna de un agente del FBI iluminó algo que le provocó un ataque de pánico. Una puerta de hierro, sin manija ni bisagras por fuera, solo remaches, óxido y marcas de soldadura en cada junta, sellada desde adentro. Alguien la había cerrado con llave desde dentro y nunca volvió a salir. Lo que el FBI sacó de la oscuridad tras ella nunca debió haber salido a la luz, y lo que revela sobre uno de los hombres más reservados de Hollywood cambiará tu perspectiva de todo. La Brecha, 26 de febrero de 2025. A las 11 de la mañana, un convoy de vehículos federales se detuvo frente a una imponente verja de acero reforzado, oculta en lo profundo de los bosques a las afueras de Santa Fe, Nuevo México. Tras esas verjas se encontraba una propiedad valorada en $4 millones, la finca privada del legendario actor ganador del Oscar Gene Hackman y su esposa Betsy Arakawa. Nadie había visto ni oído nada de la pareja en días. No se contestaban las llamadas, no llegaba ningún empleado a trabajar. Un silencio absoluto reinaba en una propiedad que, en circunstancias normales, funcionaba como una pequeña instalación militar. Fue un trabajador de mantenimiento, no un familiar, ni un amigo, ni un agente de la ley, quien finalmente dio la voz de alarma. Les dijo a los agentes que creía que la pareja había muerto dentro. Tuvieron que forzar las verjas, tuvieron que cortar los candados. Solo eso les indicó a los agentes que algo andaba mal. No se trataba de una propiedad donde alguien hubiera dejado la puerta abierta por accidente. Todo en el complejo estaba diseñado para permanecer sellado a menos que alguien dentro decidiera abrirlo. Cuando los agentes entraron en la propiedad, esperaban algo trágico pero rutinario. Una pareja de ancianos aislados en sus últimos días, muriendo en paz. Lo que encontraron distaba mucho de ser rutinario. Los cuerpos de Gene Hackman y Betsy Arakawa fueron hallados dentro de la mansión junto a su perro. Las autoridades confirmarían más tarde que Betsy había fallecido aproximadamente una semana antes que Gene. La causa de su muerte fue una grave infección viral. La de él, una insuficiencia cardíaca con factores contribuyentes. El caso se dio por cerrado oficialmente por causas naturales, pero la escena no coincidía con los documentos, ni de cerca. He aquí la cuestión. El departamento del sheriff de Santa Fe le dijo al público desde el primer día que no había indicios de delito. El lenguaje habitual para dar por zanjado el asunto. Pero en esa misma declaración, admitieron que la escena era lo suficientemente sospechosa como para requerir una investigación forense completa de toda la propiedad. Detengámonos un momento. No hubo indicios de delito, pero sí la suficiente sospecha como para involucrar a equipos federales con equipos de imágenes térmicas y especialistas forenses. Esas dos declaraciones no concuerdan, y esa contradicción es precisamente donde esta historia se desmorona. Y hay más. La cronología en sí plantea interrogantes que nadie ha podido responder. Betsy murió una semana antes que Gene, 7 días antes. Eso significa que Gene Hackman, un hombre de 95 años, estuvo vivo en esa casa con el cuerpo de su esposa durante casi una semana. Esta noche, un nuevo video grabado con una cámara corporal revela los momentos posteriores al hallazgo de los cuerpos sin vida del actor Gene Hackman y su esposa Betsy en su casa de Santa Fe el mes pasado. Ni una llamada de auxilio, ni un intento de contactar con el mundo exterior. ¿Qué mantiene a un hombre en silencio durante 7 días en una casa con un ser querido muerto? ¿Miedo? ¿Deber?
o la certeza de que pedir ayuda significaría dejar entrar a desconocidos y que éstos encontrarían lo que había debajo? Ahora bien, antes de que esta historia continúe, si tan solo la mitad de lo que los investigadores encontraron bajo esta propiedad resulta ser cierto, se convertirá en uno de los descubrimientos más perturbadores relacionados con la muerte de una celebridad en la historia moderna. Si aún no te has suscrito, este es el momento, porque lo que viene a continuación solo empeora. Las fuentes obtienen la orden de registro oficial. Lo que las autoridades documentaron dentro de esa propiedad va mucho más allá de una investigación de muerte, porque oculto tras una pared en la biblioteca privada de Hackman, agentes federales encontraron algo cuya existencia nadie, ni el personal, ni los vecinos, ni la policía, sabían. Un túnel sellado durante décadas, y fuera lo que fuera que estuviera encerrado dentro, alguien se había esforzado al máximo para asegurarse de que permaneciera enterrado para siempre. Pero el túnel no era lo peor. Lo peor era lo que ya esperaba en el fondo: la fortaleza. Para entender con qué se topó el FBI bajo tierra, hay que entender qué había encima. La propiedad de Gene Hackman no era una casa, era una instalación. Bosque denso por todas partes, imponentes muros de piedra alrededor del perímetro, sensores de movimiento en cada punto de acceso, cámaras térmicas, vigilancia las 24 horas que rivaliza con la de centros de detención secretos del gobierno. El personal fue cuidadosamente seleccionado, investigado y sujeto a acuerdos legales tan estrictos que ninguno de ellos ha hablado públicamente sobre lo que ocurría dentro de esos muros. Piénselo por un momento. Décadas de empleados, jardineros, personal de limpieza, trabajadores de mantenimiento y ni una sola filtración. En la era de las redes sociales, ese tipo de silencio no es casual, es impuesto. Los periodistas locales que intentaron indagar en la historia de la propiedad, a lo largo de los años, se toparon con un muro una y otra vez. Las solicitudes de permisos de construcción fueron devueltas censuradas. Los registros de propiedad tenían lagunas que ningún empleado podía explicar. Una investigadora de la Sociedad Histórica de Santa Fe pasó meses buscando registros de tierras en la finca y luego simplemente se detuvo. Dejó de contestar las llamadas, nunca publicó nada. Nadie sabe qué encontró ni quién le dijo que dejara de buscar. Pero aquí está la cuestión. Al cruzar esas puertas, el interior era asombroso. Pasillos revestidos con obras maestras originales, muebles de siglos de antigüedad, piezas que alguna vez pertenecieron a la realeza europea, candelabros que, según se rumorea, colgaron en los salones de antiguos palacios, jardines repletos de ejemplares botánicos tan raros que existen en menos de una docena de lugares en la Tierra. Se especuló con la posibilidad de que murieran por envenenamiento con monóxido de carbono. La doctora Elena Vázquez, historiadora de la arquitectura de la Universidad de Nuevo México, quien posteriormente colaboró en la tasación de la propiedad, lo expresó sin rodeos. He documentado fincas por todo el suroeste. Esta fue diseñada como un museo construido dentro de un complejo militar. La belleza era real, pero también lo eran las contramedidas. Esa combinación no se da a menos que alguien esté protegiendo algo específico. Ella tenía razón. Debajo de toda esa belleza, algo más había estado esperando durante mucho tiempo. Las imágenes de la cámara corporal publicadas tras el inusual fallo público de un juez muestran a los agentes entrando en la mansión. El silencio es inmediato y opresivo, pero lo que inquietó a los agentes no fue el silencio, fue la evidencia de que alguien había estado ocupado en las horas o días previos a su llegada. Muebles arrastrados por los suelos de madera, libros sacados de los estantes y colocados de forma incorrecta. Los cajones dejaron un frasco, una caja fuerte en el dormitorio abierta y vacía. Alguien había estado revolviendo la casa, buscando algo o escondiéndolo.
Y entonces los agentes entraron en la biblioteca y todo cambió. El descenso. Detrás de una sección de la pared en la biblioteca privada de Hackman, oculta con tanta precisión que uno podría estar en esa habitación 1000 veces y nunca darse cuenta, los agentes encontraron un mecanismo oculto. No una estantería con bisagras, ni un pestillo detrás de un cuadro. Este era un punto de entrada diseñado que requería una secuencia de activación específica. Quienquiera que lo construyó, quería que fuera invisible para cualquiera que no supiera ya que estaba allí. Detrás, un pasadizo estrecho. Escalones de piedra descendían hacia la oscuridad total, sin ninguna fuente de luz, sin ventilación perceptible. Solo una garganta de piedra carbonizada que se hundía directamente en la tierra. Los agentes descendieron. La temperatura bajaba con cada paso, el aire se espesaba, húmedo, metálico, con sabor a óxido. La condensación se adhería a las paredes. Sus linternas iluminaban las superficies de piedra, y fue entonces cuando los invadió la primera oleada de inquietud. Las paredes estaban cubiertas de marcas deliberadas, no grafitis, no decoración. Inscripciones precisas talladas con herramientas y con intención. Algunas se asemejan a notación alquímica. Otras parecen planos técnicos de dispositivos y mecanismos que no deberían haber existido en la época en que se construyó este túnel. Una sección de la pared mostraba lo que parecía ser el esquema de una máquina sin equivalente moderno. Engranajes, cámaras y conductos dispuestos en configuraciones que un técnico forense describió posteriormente como una obra de ingeniería sacada de la nada. Y lo más sorprendente es que la propia construcción contaba una historia. Cerca de la entrada de la biblioteca, la mampostería databa de mediados del siglo XX. Cortes limpios, material industrial, refuerzo de hormigón vertido. Pero cuanto más profundo excavaban, más toscas se volvían las paredes. Juntas talladas a mano, refuerzos primitivos, marcas de herramientas propias del trabajo con pico y cincel, no con herramientas eléctricas. Marcus Devlin, un ingeniero estructural que examinó las fotografías filtradas del interior del pasaje, estimó que las secciones más profundas podrían tener más de 100 años, posiblemente mucho más. Esto no lo construyó el propietario, dijo Devlin. La sección superior fue renovada, modernizada y reforzada, pero el núcleo de este túnel ya estaba aquí. Hackman se instaló en él, lo heredó. Luego llegaron a la cámara, un vasto espacio subterráneo congelado en el tiempo. Antiguas cajas de madera apiladas contra las paredes. Algunas se habían derrumbado con el paso del tiempo. Los muertos derramaban su contenido sobre el suelo de piedra. El misterio rodea la impactante muerte del actor Gene Hackman y su esposa. La leyenda de 95 años y su esposa Betsy. Documentos amarillentos, objetos metálicos oxidados, artefactos que no pertenecían a ninguna época u origen identificable. Un agente levantó la tapa de una caja cubierta de polvo y encontró fotografías frágiles, con los bordes curvados, rostros irreconocibles, vestidos con ropa de hace un siglo. Algunas fotos mostraban lo que parecían ser reuniones clandestinas en habitaciones sin ventanas. Otras capturaban lugares, edificios, espacios subterráneos que no se correspondían con ningún lugar conocido registrado. En una imagen, un grupo de hombres estaba de pie alrededor de una mesa cubierta de mapas, con expresiones tensas, una sola bombilla proyectando sombras duras sobre sus rostros. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito una fecha, 1937, y una sola palabra en un idioma que no se ha podido identificar. Junto a las fotografías había carpetas encuadernadas en cuero, llenas de fechas codificadas, nombres censurados y pasajes que describían eventos que parecían haber sido borrados deliberadamente de los registros oficiales. Algunas páginas estaban parcialmente quemadas.
Alguien intentó destruirlas, pero se detuvo o fue detenido. Otros documentos tenían marcas de agua e insignias vinculadas a organizaciones que se habían disuelto oficialmente décadas atrás. El volumen de material era enorme. Los agentes estimaron que catalogar por completo lo que se almacenaba en esa cámara podría llevar años. Pero había algo para lo que nadie estaba preparado. Las fotografías, los documentos, las cajas, todo eso era inquietante. Lo que esperaba al fondo de la cámara era algo completamente distinto. La puerta que no se abría. En lo profundo de la pared del fondo de la cámara, más allá de las cajas y las carpetas dispersas, las linternas de los agentes la encontraron. Una puerta de hierro incrustada en la piedra, sin manija exterior, sin bisagras visibles, solo acero corroído. La superficie presenta marcas de soldadura a lo largo de cada junta. Alguien había sellado esta puerta desde dentro y se había asegurado de que permaneciera sellada. La cerradura no estaba diseñada para impedir el paso a la gente, sino para mantener algo dentro. El FBI no ha dicho nada públicamente sobre lo que hay tras esa puerta. Nada. Ni un comentario oficial, ni una filtración, ni una sesión informativa. En una época en la que los documentos clasificados acaban en servidores de Discord y las grabaciones de vigilancia llegan a las redes sociales en cuestión de horas, ese nivel de contención no se produce por casualidad. Requiere una supresión activa. Y eso dice mucho sobre lo que guardan. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone seria. El suelo de la cámara no era simplemente piedra polvorienta. Estaba marcado con patrones circulares, diseños intrincados y deliberados que, vistos desde arriba, se asemejan a mapas celestes. Mapas estelares tallados en el suelo por alguien que sabía exactamente lo que hacía. No eran aleatorios ni decorativos. Estos patrones correspondían a alineaciones astronómicas específicas, constelaciones, posiciones planetarias y órbitas trazadas con una precisión que requeriría conocimientos matemáticos avanzados. Quien los talló no estaba adivinando, estaba trazando un mapa o marcando algo para alguien que vendría después y sabría interpretarlo. Las herramientas recuperadas de las cajas eran igualmente erróneas. Grabados que no corresponden a ningún fabricante ni época conocidos. Mecanismos internos tan precisos que requerirían una tecnología de fabricación que no existía cuando supuestamente se construyó este túnel. Un dispositivo, un cilindro metálico del tamaño de la palma de la mano con anillos internos giratorios, parecía no tener costuras ni método de ensamblaje visible, como si hubiera sido fundido en una sola pieza, algo que las técnicas metalúrgicas actuales aún tienen dificultades para replicar a esa escala. El Dr. James Whitfield, exanalista forense del FBI, quien pasó 19 años procesando evidencia clasificada antes de jubilarse, revisó los detalles disponibles públicamente y dijo algo que se me quedó grabado. Cuando una agencia guarda tanto silencio tan rápido, significa una de dos cosas. O no encontraron nada y están avergonzados, o encontraron algo tan significativo que la conversación sobre la divulgación ha trascendido al equipo de investigación. He visto ambas. Esto no parece vergüenza. ¿Acaso Gene Hackman estaba coleccionando artefactos imposibles? ¿Guardaba un conocimiento que alguien decidió que nunca debía salir a la luz? ¿O heredó este mundo subterráneo de alguien cuya carga se convirtió en la suya? La respuesta podría estar oculta bajo tierra, y podría explicar por qué él y Betsy nunca salieron con vida. El subsuelo de Santa Fe no se limita a galerías de arte y atardeceres desérticos. Los Álamos, cuna de la bomba atómica, se encuentra a pocos pasos. El proyecto Manhattan, las pruebas nucleares, la investigación secreta de armas, todo tuvo lugar a poca distancia de la casa de Hackman. Durante décadas, los lugareños han hablado de sistemas de transporte subterráneo y búnkeres excavados en los escombros, infraestructura construida para dar cobijo a las élites gubernamentales en caso de un colapso de la civilización.
Las solicitudes de acceso a la información han confirmado que se llevaron a cabo extensas construcciones subterráneas en esta región durante la Guerra Fría. ¿Qué tan extensas? Aún se desconoce, pero Richard Payne, consultor jubilado del Departamento de Energía, que trabajó en evaluaciones de instalaciones en el norte de Nuevo México durante la década de 1990, afirmó lo siguiente: existen sistemas bajo esos escombros que fueron construidos para perdurar más que la superficie. Algunos fueron desmantelados, otros sellados y otros simplemente olvidados, desconectados de todo registro oficial. Pero aquí está el truco. La puerta de hierro al final del túnel de Hackman no era decorativa. El acero era de grado militar. El espaciado de los remaches coincidía con las técnicas de construcción de instalaciones gubernamentales de alta seguridad construidas en la década de 1950. Si se tratara de un vendedor de vino o de un vendedor de raíces, nadie la construiría como la bóveda de un banco. Si era un ramal olvidado de una red gubernamental más grande, eso cambia por completo la escala del asunto. Los vecinos siempre sintieron que algo andaba mal. Margaret Calloway, quien fue dueña de la propiedad contigua durante 22 años, recuerda los ruidos. Vibraciones de baja frecuencia a las 2 o 3 de la mañana. No eran tuberías, ni calefacción, algo industrial, profundo. Se sentía en las costillas. Una vez se lo mencionó a Hackman casualmente al otro lado de la línea divisoria de las propiedades. Él la miró de una manera que ella todavía recuerda y dijo: «Hay cosas que es mejor dejar bajo tierra». Ella se lo tomó a broma. Ya no se ríe. Otro vecino, un geólogo jubilado llamado Frank Delqua, que vivía 2 propiedades al este, confirmó las vibraciones de forma independiente. Dijo que inicialmente supuso que se trataba de actividad sísmica menor. Incluso instalé un sismómetro portátil un verano. Las lecturas no coincidían con ningún patrón natural. Eran rítmicas, mecánicas. Algo funcionaba allí con un horario fijo. Presentó una queja por ruido ante el condado en 2019. Nunca se le dio seguimiento. Otros recuerdan camiones sin distintivos que llegaban al anochecer y se marchaban antes del amanecer. Visitantes misteriosos, rostros ocultos, sin facturas, sin logotipos, sin rastro alguno. Antiguos empleados que dejaron la finca y simplemente desaparecieron. Teléfonos desconectados, redes sociales borradas, como si las hubieran borrado por completo. Una ama de llaves que trabajó en la propiedad a principios de la década de 2000 le contó a una amiga antes de desaparecer que había visto cosas en la casa que no debía ver. Nunca especificó qué. Desapareció en menos de un mes. Y fíjense, durante las renovaciones que dejaron al descubierto la entrada del túnel, los trabajadores encontraron un sistema de comunicación secundario cableado en las paredes de la finca. No era una línea telefónica, ni un cable de internet. Un sistema de circuito cerrado que conectaba la casa principal directamente con la cámara subterránea. Cableado antiguo, anterior a las telecomunicaciones modernas por décadas, pero funcional, mantenido y operativo. Alguien había mantenido esta línea activa durante años, comunicándose con lo que fuera que estuviera en ese túnel a través de un canal que nadie podía monitorear, grabar ni interceptar desde el exterior. En una casa que ya contaba con un sistema de vigilancia de última generación, este sistema estaba completamente fuera de la red, una línea fantasma. ¿Quién estaba al otro lado? ¿Y qué era tan importante como para requerir un canal de comunicación invisible para el resto del mundo? El silencio. La versión oficial es que Gene Hackman murió de insuficiencia cardíaca a los 95 años. Plausible en teoría, pero la documentación no explica por qué una pareja con acceso a la mejor atención médica del mundo se aisló por completo en sus últimos días. Ni llamadas al médico, ni contactos de emergencia, ni personal en la propiedad. El sistema de alarma seguía activo, pero las cámaras internas habían sido desactivadas manualmente. 2 personas solas en una fortaleza, muriendo en silencio mientras una bóveda subterránea sellada se extendía a 12 metros bajo sus pies.
La conexión entre el túnel y las muertes sigue siendo el elemento más desconcertante de este caso. Los silenciaron porque sabían demasiado. ¿Alguien usó el pasadizo para entrar en la mansión sin ser detectado? ¿O algo había cambiado? Algo que hizo que Hackman se diera cuenta de que aquello que había estado protegiendo toda su vida ya no era seguro. Ahora bien, aquí está el detalle que atormenta a todos los investigadores que han participado en este caso. La entrada del túnel en la biblioteca no estaba sellada cuando los agentes la encontraron. El mecanismo se había activado recientemente. Gene Hackman, un hombre de más de 90 años, había bajado a ese pasaje frío y húmedo poco antes de morir. ¿Por qué? ¿Qué estaba revisando? ¿De qué tenía miedo? Y esta es la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta, ¿se escondía de algo que sabía que finalmente lo había encontrado? Esto es lo que la gente olvida de Gene Hackman. Antes de convertirse en un ermitaño, antes de la fortaleza y el silencio, era una de las presencias más cálidas del cine estadounidense. Su barbero en Santa Fe le contó a un periodista local que Hackman venía cada pocas semanas, se sentaba en la misma silla y hablaba de las novelas de Hemingway y del clima de Kansas con el que creció. Dejaba el doble de propina. Recordaba los nombres de los hijos de la gente. En el mercado local de agricultores, los vendedores lo reconocían de vista. Compraba chiles verdes a granel y bromeaba sobre su pésimo español. No era un hombre que eligiera el aislamiento porque no le gustara a la gente. Lo eligió porque algo le hacía sentir que tenía que hacerlo. Y ahora, sabiendo lo que había debajo de su casa, esa elección adquiere un peso que nunca antes había tenido. Desde La Conexión Francesa hasta Enemigo Público, Hackman pasó su carrera interpretando a hombres atrapados por conspiraciones de las que no podían escapar. Quizás nunca fue solo actuación. Los equipos forenses del FBI siguen allí, analizando cada artefacto, cada documento, cada símbolo grabado en esas paredes. Rastros de ADN, detección de residuos invisibles, decodificación criptográfica de los mensajes dejados. Han traído especialistas de disciplinas que normalmente no se relacionan. Lingüistas, metalúrgicos, historiadores de la ingeniería preindustrial, incluso astrónomos para interpretar los mapas estelares en el suelo de la cámara. Si esas pistas conducen a nombres y organizaciones específicos, este caso estallará. Pero las autoridades no dicen ni una palabra. Sus declaraciones son vagas, quirúrgicas, claramente diseñadas para no revelar nada. Y ese silencio dice más que cualquier rueda de prensa. Piénsalo por un segundo. Ya han pasado meses desde el descubrimiento inicial. En cualquier investigación normal, hay filtraciones de información, hallazgos preliminares, fuentes anónimas, informes a la prensa. En este caso, nada. El hermetismo en torno a ese túnel es más estricto que el de las muertes en sí. Lo que significa que lo que hay ahí abajo no solo tiene importancia histórica, sino que es crucial para las operaciones. Alguien, en algún lugar, decidió que el contenido de esa cámara seguía siendo lo suficientemente peligroso como para requerir un confinamiento total. No en 1950. No durante la Guerra Fría. Ahora mismo, bajo las mansiones de los poderosos, bajo los bosques, las montañas y los pueblos tranquilos que creemos conocer, hay puertas que nunca debieron abrirse. Gene Hackman custodió una de esas puertas durante décadas. Construyó su vida en torno a ella. Diseñó toda una existencia, los muros, las cámaras, el silencio, los acuerdos legales, la desaparición del personal, el aislamiento total. Todo para asegurarse de que nadie encontrara jamás lo que había debajo. Cargó con ese peso desde la cima de su carrera hasta los últimos días de su vida. Y ahora se ha ido. La última persona que conocía cada pasillo de ese túnel, cada caja en esa cámara, cada marca en esas paredes, se ha ido. Y lo que sea que estuviera detrás de esa barrera de hierro soldada a 12 metros bajo su biblioteca, ya no es algo que él pueda proteger. La cuestión no es si el FBI sabe lo que hay ahí abajo. Lo saben. La pregunta es, ¿qué podría ser tan peligroso, tan desestabilizador, tan fundamentalmente amenazante para lo que creemos saber sobre este mundo que prefirieron guardar silencio antes que revelar al público lo que encontraron tras esa puerta?
¿Qué crees que hay detrás? ¿Era Hackman el último guardián de algo enterrado mucho antes de su nacimiento o su último prisionero? Deja tu teoría en los comentarios y, si quieres estar al tanto de las novedades, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.